Señora, señor, ¿cómo están? Bienvenidos, gusto de saludarles. Estamos a 10 de enero, estamos ya en la segunda semana de lo que es este 2024 que esperamos, estimados televidentes, sea un tremendo año en todo orden de cosas para todos ustedes. Nosotros comenzando a escribir esta edición número 1018 de Las Buenas Razones. La primera semana, pasadito el año nuevo, en este set estuvimos con el empresario colchagüino Carlos Cardún Cornejo. Por ahí estuvimos hablando, lo que menos hicimos fue hablar de política. Hablamos de la vida, hablamos, y yo les anticipaba antes que se fuera el año, que en este verano yo no quiero hablar de política, no quiero hacerme problemas con las fundaciones ni cosas por el estilo, porque va a ser un año proselitista. Y después de la segunda quincena de marzo, yo creo que esta cosa va a empezar a tomar cuerpo para las elecciones del próximo mes de octubre. Elegimos gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Va a haber tiempo. Y con Carlos Cardún escribimos la edición número 1017, y esta 1018 me honra porque es un hombre querido, mi invitado. Yo quiero hablar con personajes de Santa Cruz, personajes, gente buena, gente bonachona, gente que con lo suyo ha aportado a lo que es el Santa Cruz de hoy. Y yo se lo decía en el programa con Carlos Cardún, que este señor se caracteriza por ser un hombre acampado, como alguien me dijo por ahí, bueno, corralero para el rodeo, porque es integrante también de la Asociación de Rodeo de nuestra ciudad de Santa Cruz, y un hombre querido, don César Munita Castro. Amigo mío, le agradezco enormemente porque yo a su señora esposa, que en paz descanse, le invité muchas veces, póngase como nomás, muchas veces, don César, y nunca me dijo, me encanta ver tu programa, pero yo no quiero irte, tengo miedo, me decía. Bienvenido, don César. Muchas gracias, Mac, te agradezco enormemente esta oportunidad que me da de poder conversar un poquito de la vida. Claro. Dejando la parte política a un lado, porque no es mi fuerte. No, al contrario, y por lo mismo yo lo decía al iniciar este año, don César, que quiero traer a estos personajes de distintos rubros. Y partimos con Carlos Cardún, seguimos con usted, vamos a estar con Víctor González, vamos a estar con un destacado profesor del Instituto Regional Federico Rázuriz, con emprendedores que son de aquí de nuestra ciudad de Santa Cruz, y hablar de eso, de la vida. Don César Munita Castro, usted no es santacruzano, nacido en Santa Cruz, porque un santacruzano es César Munita, pero no nació aquí. No. ¿De dónde es el origen de César Munita? Efectivamente, no soy santacruzano, pero de corazón y de sentimiento éramos con la Irma dos seres que nos sentíamos santacruzanos y colchagüinos. Y toda la vida. Toda la vida, y lo llevamos muy dentro nuestro, el sentimiento es ese. Todo, pero si aquí ustedes, aquí parte todo. Usted llega de Curicó, hasta donde yo entré. O sea, yo nací en Curicó, el año 43. 43. Yo hoy día tengo 80 años. Y bien puesto, porque ni se le nota. Carlos Cardún, yo lo decía, le faltan 5 meses para llegar a los 82. Ustedes son muy amigos, por lo que me contaba. Efectivamente, es que anduvimos hasta estudiando juntos por aquí en el IFE. En el IFE. En su tiempo. Pero antes de llegar a eso, para introducir la conversación, don César, usted viene de Curicó, su familia es curicana. Mi familia es curicana. O sea, mi abuelo paterno, hablemos, don Ernesto Munita Vergara, era gente de un banco que había en esos años, puede haber sido, no me acuerdo yo el nombre, pero puede haber sido un banco que el nombre que tenía era como banco hipotecario, una cosa. No existía el Banco del Estado en esos años. Que hoy día, en esos años, estaba donde está el Banco del Estado hoy día. ¿Dónde está? Mi abuelo fue trasladado de Curicó aquí a Santa Cruz. ¿Y trabajaba en ese banco? Y esa es la razón por la cual usted viene. Llegamos, él llegó acá con toda su familia. La familia de mi abuelo, en esos años, era mi padre, el único hombre, y 6 hermanas. 6 hermanas. Eran 7 personas. 7. Y se instalan en Santa Cruz. Se instala en Santa Cruz, y una vez estando instalado allá aquí, trabajó no sé cuántos años, para no mentir. Pero ya jubiló, ya se retiró, y posteriormente él se fue a Paniagüe y compró la panadería Paniagüe, frente a la estación Paniagüe. Ahí donde había un negocio, como un mini market azul, o para el otro lado, para el lado de la revisión técnica. Exactamente, al lado, era toda esa esquina, toda la esquina. toda la manzana. La manzana.
La manzana entero. ¿Por qué? Porque ahí estaba la casa, estaba la panadería, estaban los coches repartidores, estaban las caballerizas y estaban los panaderos. Porque ese Santa Cruz de usted me está hablando es un Santa Cruz donde no hay pavimento, donde todo era recién muy incipiente. No, olvídese, eso no existía. O sea, lo más duro que había en esos años era una piedra. Déjeme saludar a mis patrocinadores, porque, señor, yo quiero recordar ese otrora Santa Cruz. Aquí tengo un personaje, hay un personaje, como muchos otros que también esperamos tener, que nos van a contar de ese Santa Cruz cómo se fue forjando, cómo se fue armando, cómo se fue creando para transformarse en una de las ciudades más importantes que tiene la provincia de Colchagua. César Munita Castro es nuestro invitado y para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Mil historias, mil ediciones. Érase una vez en Buenas Razones. Son las buenas razones, estimados televidentes, edición 1018 en esta segunda semana del mes de enero. Cuidado con los incendios forestales, evitemos, por favor, mucho calor, de repente una colilla de cigarrillo, algo, de repente que se encendió una fogata, un asado por ahí. Cuidado, ¿por qué? Porque hace 10 años, 15 años no habían incendios forestales, pero tampoco hacía el calor que hace ahora, pues, don César. ¿No es así? Claro. Efectivamente, así es. Nosotros era raro tener un incendio forestal. Sí, solamente eran en esos años los incendios que se producían en los campos que llamábamos de rulo. Y los pastizales de repente. Y los pastizales, pero claro. No más allá de eso. De las cosas que hemos tenido. Pero, por favor, a tener precaución. Don César, ¿en qué año más o menos se instala su abuelo aquí en Santa Cruz? Ahí en Paniagua, en la panadería. Yo sin mentirle, porque no le puedo precisar, vuelvo a decirle lo mismo, pero debe haber sido por ahí el año 35. 35. Usted nace en el 43. Yo nazco en el 43. Vale decir 8 años Yo llegué aquí a Colchagua de 3 años. 3 años. Sí. Aquí a Colchagua, Santa Cruz. A Calleuque. ¿A Calleuque? Sí. Eso es Peralillo y yo, sea, mi padre, porque es otra vuelta, ¿cómo se llama? Ya el abuelo estaba instalado aquí. A ver, para que nos para que nos aclaremos bien en el punto. Mi abuelo ya llegó como agente acá, con toda su familia, con sus 7 hijos. Jubiló. Y ahí se compró la panadería nuevamente en Paniagüe. Una manzana entera en esos años. Ahí sus hijos trabajaban en la panadería. Entre ellos su padre. Mi padre, que era el jefe de los panaderos, hablemos, y mis tías en ese momento, que eran las que atendían el mesón, todo el asunto. Ahora, en esa cuadra se guardaban los caballos, las caballerizas, los panaderos vivían ahí adentro de la misma panadería. Vivían dentro de la... Pero toda una manzana, pues toda una Era una manzana. Esa era... Él se instaló ahí, mi abuelo, y la familia. ¿Y pasaba el tren ya o no pasaba el tren? Sí, había tren. Había tren en esos años. El tren común y corriente. Que llegaba a Pichilemu. Que llegaba a Pichilemu hasta el tren del Curado, que le llamábamos nosotros. Claro, después le pusieron el excursionista con los años después. Exactamente. ¿Por qué el tren del Curado? Porque a la hora que iba el tren en la tarde o volvía de Pichilemu, no llegaba, el maquinista era el único que venía bueno y sano. Venían todos cochillos. Desde el conductor. Desde Pichilemu a San Fernando. Claro, exactamente. Allá en San Fernando tenían 2 conductores que los ayudaban a bajar a los pasajeros, que llegaban todos curados. Claro. Entonces, pero ¿qué pasaba todos los días o los fines de semana nada más?
Los fines de semana. Claro, los fines de semana. Los fines de semana. Porque no había tanta gente para allá todavía. No. Y esto era todo Colchagua, ¿me equivoco? Hasta Pichilemu. No existían las provincias que hay hoy día. ¿Eran departamentos? Era Colchagua. Era Colchagua. Era Colchagua. Claro, hasta Pichilemu. Claro, ahora Santa Cruz en esos años pertenecía a Curicó. ¿A Curicó? Sí. ¿Al departamento de Curicó? Al departamento de Curicó. Claro, porque un dato, de repente Santa Cruz no tiene data de fundación, pero sí tiene data de la fundación o la instalación de la municipalidad. Eso que es otra cosa, porque aquí Santa Cruz no tiene data de fundación, pero sí cuando se instala la municipalidad, cuando se crea el municipio. Pero, don César, ¿cómo era la vida en esos años? Buena pregunta, porque ¿qué le puedo decir yo de esos años? Era una vida totalmente distinta a la que estamos viviendo actualmente. Ajá. Totalmente, o sea, para uno, a la edad mía hoy día, me cambia. Pero, ¿cómo se llama? Teníamos otro sistema, no había micro a Santiago. Nada. La primera que hubo después que se paraba en la Asturiana, me parece que era la de don Jesús de la Riva, que era la Gaviota. La Gaviota, la que tiene Carlos Cardún en el museo. Carlos Cardún. Claro. Esa fue la primera micro que habían dos gaviotas. ¿Ya? Una que iba y una que volvía. ¿Y quién era el dueño? ¿No se acuerda usted? No me acuerdo. Yo tampoco, yo no desconozco. No, yo me acuerdo que donde don Jesús de la Riva... Ahí se estacionaba. De ahí salían. Y 5 horas fijo a Santiago, 5 o 6 horas, y quizás más. Quizás más, y las panas en el camino, olvídese. ¿Y no había pavimento? Nada. No, y el camino no estaba por donde está hoy día tampoco, estaba más pegado al río. Más pegado al Tingrírica. Claro. Oiga, don César, usted, llega a Calleuque, me decía. Ahí se instala con su papá. A ver, claro, es que ya es la otra etapa, porque mi abuelo después vendió acá la panadería. Ajá. Y se fue y compró otra panadería, pero en Santiago. Ya. Y para allá se cambió él. Ya. Allá, mi padre, mi papá, conoció a mi mamá en el sector. ¿En Calleuque? No, en Santiago. En Santiago. Se compró una panadería grande en Santiago, por allá en José Joaquín Pérez. Ya. Y allá conoció a su mamá. Mi mamá, se enamoraron, se casaron. Se casaron. Mi mamá era de Santiago. ¿Qué tal? Ya. Posteriormente mi abuelo vendió allá también. Y se fue a Curicó porque, ¿cómo se llama? Le ofrecieron un campo. ¿En Curicó? Claro, en la comuna de Molina. Un poquito más al sur de Curicó. Correcto. Y mi abuelo era casado con doña Blanca Vizquer, hermano de mi tío Osvaldo Vizquer. Ya. Frías. De aquí. Ya. Ya. Ahí, ¿cómo se llama? Estaban casados y se fueron. Y ahí mi papá se entró a trabajar al mismo banco mi abuelo en Curicó. Era cajero. ¿Su papá? Sí. ¿En Curicó? En Curicó. En el banco. Posteriormente, de ahí, él se aburrió en el banco. ¿Ya casado? Ya casado. Ya casado. O sea, ya casado, y yo ya que tenía 3 años. Que era el del medio. Yo tenía una hermana, la Nancy, que era visitadora social aquí en el hospital después, muchos años. Estaba yo y mi hermana Inés en esos años. Ok. ¿Se aburre el papá en el banco? Se aburre mi papá del banco en ese tiempo y le ofrecen la administración del Fondo La Blanca en Calleuque. Esa es la razón por qué se ve a Calleuque. De don Héctor Echenique Cejer. Ya, un campo muy bonito que todavía está, que hoy día el dueño de eso es Luis Valenzuela Camus. Todavía está la casa donde yo llegué a vivir, yo todavía está esa casa. Ahí llegó la familia Munita Castro, hablemos. Ahí. Su papá, su mamá y sus dos hermanas. Y mis 2 hermanas, exactamente. Eso más o menos a los 3 años, a los 5 años. Yo llegué a 3 años acá. Y bueno, hay que empezar a estudiar, pues. Mi hermana mayor de 4 y la menor de 2. 2 años. Porque teníamos 1 año de diferencia los 3. Entonces, bueno, y ya, bueno, en esos años no era el estudio como ahora.
era más difícil ir a los colegios. No. Claro, porque usted me habló del IRFE. Usted, bueno, ¿cómo? Claro, aquí yo llegué primero a una escuela pública que había en Los Cardos, de Calleuque. Comuna de Peralillo ahora, ya. Comuna de Peralillo ahora, que todavía está esa escuela. Escuela rural. Sí, pero no como escuela, está como casa. Ya. Está la construcción donde del edificio. La profesora era una señora encantadora de las primarias que le llamaban la señora Yoconda. Y ahí usted entra a estudiar ahí, la básica. No, ahí yo iba del Fondo de La Blanca, me quedaba más o menos unos 5 kilómetros la escuela. Y yo iba de a caballo. A caballo. Yo tenía un caballo que se llamaba El Conejo. ¿Y pescaban el caballo? Y yo pescaba el caballo en mi casa y me iba de a caballo a la escuela. ¿Cuánto demoraba? Y yo tenía en ese tiempo 4 años. 4 años. ¿Y solito? Sí, solo. ¿Qué tal? Solo. Y ahí empieza a estudiar. Allá hago yo las preparatorias, hablemos que no. En esos años eran preparatorias. No habían kindergarten. Nada. ¿Qué siglo medio mejor, como ahora, claro, nada? Más que nada, yo creo que yo iba a jugar. Bueno. Nada más, claro, y eso era, en otras palabras. Yo vine, ¿cómo se llama?, a conocer las letras y los números después de grande. Don César, ¿y ahí cuántos años está? La preparatoria. No sé, después, posteriormente de ahí ya estaba muy grande y me sacaron de ahí y me internaron aquí en el IRFE. ¿Había internado? A los 6 años me internaron. Ya. Había internado. Y ahí empieza... Teníamos nosotros 3 salidas en el año. 3. ¿Cómo era eso? Cuénteme. 3 salidas en el año. Una salida, la primera que teníamos era para Semana Santa. ¿Semana Santa? Para las vacaciones de invierno. Y para el 18 que nos daban una semana y de ahí para afuera. ¿El invierno era invierno en esos años? No, sí, ahí no era la salida toda la semana, que los apoderados los fueran a ver. Los fines de semana. Una vez al mes tenía derecho uno a 1 hora a estar con los apoderados. No me diga que usted partió con los curas palotinos. Con los palotinos. No me diga. Sí, el padre José era nuestro director en esos años. José Cool. ¿Usted lo conoció entonces? El Emaínito Isaías, el padre Guillermo, el padre Jorge. ¿Cuántos años estuvo ahí en el IRFE? En el IRFE yo estuve exactamente hasta 5ª preparatoria, que de ahí yo me fui a Curicó a los hermanos maristas. ¿A Curicó? A Curicó, y que yo allá estaba de pensionista, entre paréntesis, porque no creo que hayan pagado pensión por mí en esos años. Los maristas. No, a la casa de mi abuelo. A la casa del abuelo. En la calle Estado número 49, donde hay un Unimark hoy día. ¿Y qué año se va usted? ¿A qué curso llegan los maristas? Yo llegué de 10 años. Vale decir, ¿usted conoció a Carlos Cardún en el IRFE? No. ¿No? ¿Después volvió? No, a Carlos sí lo conocí en el IRFE de todas maneras. Antes de irse a los maristas. Él se fueron, un grupo de aquí, como de la edad mía, que se fueron ellos a estudiar a Santiago. Partieron para Santiago. Exactamente, que casi todos entraron al INBA. Al Instituto Nacional Barros Arana. Exacto. Que también era internado. Claro, en esos años, porque hoy día el INBA, el Instituto Nacional, como está la cosa hoy en día... No. Ni se asemeja a lo que fue. Era otra cosa. Otra cosa. No, era una escuela militar en esos años. Todo ordenadito. ¿Y ahí usted fue compañero de Carlos Cardún en el IRFE? En el IRFE, pero él era más adelantado que yo. Claro, tiene como 2 años más que usted. Como siempre fue más adelantado que yo y más iloso que yo. Así, eso no hay ninguna discusión. Sí, la semana pasada decía aquí, no, mi amigo, mi hermano decía César, nos conocemos de toda la vida. Sí, toda la vida. Y usted parte para Curicó. ¿Ahí en los maristas termina de estudiar? Y yo me fui a estudiar, claro, me fui a Curicó. Y en Curicó hice un muy buen papel. ¿Ya? ¿Fue buen alumno? Muy buen alumno, no sé por qué, pero fui muy buen alumno. Y el padre José habló con mi papá en esos años, con mi mamá, no sé. Y a mí me trajeron acá, yo no hice 6ª preparatoria, sino que acá yo entré a primera humanidades al tiro. ¿Lo adelantaron? ¿No? Me adelantaron 1 año. Ajá. Hasta ahí llegó el portento, porque nunca más se habló de mí. Nunca más. Así que no se preocupe. Oiga, don César, y termina
Ahí. Bueno, ahí yo estuve hasta primero humanidades acá. Claro, porque era hasta sexto humanidades. Exactamente. Y de ahí uno se iba del colegio. Yo entré a primera humanidades. A primera humanidades acá. Ya. De ahí parece que en esos años ya yo me fui al Superior de Comercio a Santiago. Ya. A estudiar contabilidad, que se estudiaba en esos años, no sé ahora cómo estará. Ajá. Se estudiaba y se hacía la carrera junta. Junta, ya, entiendo. Ajá. Era como el Politécnico, y se estudia y se saca un oficio, una cosa. El Politécnico es así, uno estudia, pero también está estudiando mecánica. Claro, una cosa por el estilo. Y entonces, ¿usted sale de la Escuela Superior de Comercio entonces? Claro, yo salgo del Instituto Superior de Comercio, me recibo de contador. Ajá. Y ahí sigo 2 años más en un ¿cómo le dijera? No era universidad, era un instituto. Como un instituto. Ajá. Especial. Una academia. Con 2 años más uno sacaba el título de ¿Contador general? ¿Contador auditor? No, de contador auditor. Contador auditor. Correcto. Ya. Ahí me recibí. ¿Ya? Y ahí me topé yo, casualmente, que venía por otro lado, con Octaviano Díaz. Octaviano Díaz. ¿Qué tal? Nos topamos en esos años que él ahí estudiaba en colegios particulares, pero no le dio en ese tiempo. Ajá. Pero llegó a este instituto y ahí nos topamos. Como compañeros en Santiago. Bueno, y amigos de toda la vida. No, igual, de entonces, toda la vida. Usted termina de estudiar y vuelve a Colchagua. Yo de ahí, el problema mío de que yo salí, me recibí con título, con todas las cosas, y a instalar una oficina yo de contabilidad aquí en Santa Cruz. ¿Ya? Pero mi padre en esos años tuvo, como se llama, un infarto al corazón. Y estuvo como 6 meses hospitalizado. Se complicó la en situación. Esos años. Entiendo. Entonces nosotros recién habíamos arrendado un campo acá en Colchagua, que era como se llama, San Miguel de Calleuque. Ya. También de Calleuque. Ahí en Peralillo. Y todavía estaba la administración del Fondo La Blanca. Ah, ya, entiendo. Entonces yo me vine a administrar esos 2 campos. Ahí se viene. Entonces yo no ejercí nunca mi profesión. Claro. Pero bueno, le sirvió lo que estudió, obviamente, para administrar todo el cuento. Efectivamente. Así que yo ahí ya me metí al campo. De lleno. Derechamente con la práctica, ¿no? Que nos llamaban antiguamente administradores agrícolas. Claro. O el ministro, o la gente en el campo decía el ministro. ¿No? No. El ministro era el mayordomo. El mayordomo. Que eran administradores. Administrador. Entiendo. El título que uno tenía ahí, que era con más práctica, con más conocimiento. Era el mayordomo. El ministro era el mayordomo. Claro, era el que llevaba las órdenes que mandaba el administrador, eso era. Eso era. Don César, usted se pone a administrar dos campos. Ahí en Calleuque. Sí, efectivamente. ¿Y cuánto tiempo está ahí? Porque yo quiero llegar cuando mi compadre va conociendo a mi comadre, pues. Claro, yo quiero llegar a esa parte. Ya, bueno. Más o menos. Si quiere claro, pero. Le acorta la Está bien, pero don César, claro, usted se pone a trabajar ahí, las cosas funcionan, van caminando. Claro, lo que pasa es que los 2 fondos deslindaban. Estaban ahí justitos. Entonces, la San Miguel de Calleuque era una casa de 1.200 metros. 1.200 metros. Era un tremendo caserón. Esas casas ya no se ven. Pues, pero yo seguí viviendo en la casa de soltero en el Fondo La Blanca, donde yo llegué. Ya. Así que toda la gente, cuando yo era cabro chico, yo para ellos siempre fui cecita. Ya. Y todavía hay gente que me toca por ahí, o ya no quedan viejos en realidad, pero yo sigo siendo para ellos cecita. Pero no pachón. No, pero eso. No. Pero por eso se generan esos lazos. Yo me crié con la gente del campo, allá en Las Blancas yo me crié con ellos, jugando con los patios, con la gente, con los hijos de los inquilinos. Por eso usted es un hombre querido, pues. Porque usted tiene esa formación, tiene esa crianza. Es que eso era antes. Así era. Hoy día no, hoy día usted va a los campos y no hay casa. No. Mientras que antes habían casas y eran muchas familias. ¿Se vivía mucho en familia? Se vivía mucho en familia. Claro.
Y todo el mundo se conocía, y todo el mundo se ayudaba. Sí, nos criamos juntos con los inquilinos, no es por la palabra inquilino, en realidad no corresponde. No es peyorativamente, si lo entiendo. De los obreros hablemos, claro. Ya. De los trabajadores. Pero eran trabajadores, y nos criamos con ellos. Y don César, ¿cuánto tiempo está administrando esos campos usted? Yo, a ver, ese campo, yo de ahí al año 66 entregamos, 1966, entregamos San Miguel de Gallego, que era el término del contrato. Estamos hablando de 56 años atrás, 57 años atrás, 1966, claro. Por lo menos. Por ahí, más o menos. Por lo menos. Y entregamos eso, y con la utilidad de ese campo, que nunca se retiró un peso, esa era una sociedad, San Miguel de Gallego, con Osvaldo Vizquer, Rebeco, que era primo hermano con mi papá. Ok. Sí. Porque mi papá era Munita Vizquer. Munita Vizquer, claro. Osvaldo era Vizquer Rebeco. Hicieron una sociedad. Y esta era la sociedad que arrendó San Miguel de Gallego. Entiendo. Con el compromiso de nunca retirar un peso de ahí, sino que vivir con las platas que se pagaban como administrador nomás. Ahí quedó, claro. ¿Ya? ¿Me sigue el cuento? Sí, lo entiendo, perfecto. Y de ahí el año 66, ellos juntaron tal cantidad de lucas y fueron a un remate a Santiago y se compraron el Alto Colorado. El Alto Colorado. El Alto Colorado, que eran 10.000 hectáreas. Pero es tremendo, ahí cuando empieza, uno llegaba al túnel cuando iba en el tren, yo me acuerdo del tren, claro. Ahí para allá era todo el Alto Colorado. Exactamente. Claro. Ya, el otro eran 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas. Ya, fue Osvaldo a Santiago a un remate, lo compró y le dijo, oiga, Munita, le dijo, prepárese porque usted se viene a administrar el Alto Colorado. Ahora, ¿de dónde salieron las lucas? De esa plata que estaba ahí. Mi tío, primero, mi tío Osvaldo Vizquer Fría, el papá de Osvaldo hijo, puso un 33%. Ok. Osvaldo Vizquer Rebeco, el hermano de mi papá, puso un 33%. El particular. Ok. Y la sociedad Vizquer y Munita puso el otro 33%, por lo tanto mi papá tenía un 16,5%. ¿Qué tal? Ya, con todo eso se compró el Alto Colorado. Entiendo. Con 10.000, eran como... ¿10.000 hectáreas? No eran 10.000 hectáreas, pero eran ovejas, ahí se compraron como 10.000. Pero el Alto Colorado... ¿Era todavía en esos años esos bosques de pino, de eucalipto? Era todo, no, era un solo campo. Un solo campo, pero ¿era en un campo de qué? ¿Había mucho árbol, mucho eucalipto como hay ahora? No, cero. No había. Cero. ¿Y ahí se cultivaba? Lo que pasa, ahí había, era patrigo, cebada, ganadería ovina, vacuno, caballares, alfalfa. Pero no eucalipto, no vino como ahora. No. Todo eso se hizo después con un convenio cuando salió, no me acuerdo la fecha, con CONAF. Que había si tú plantabas, ¿cómo se llama? Había un beneficio por parte del Estado. Había un beneficio del 75% que te lo financiaba. Y empezaron a forestar eso con ahí se partió. Ahí se terminó la cebada, se terminó todo eso. Murió todo. Don César, ¿y cuánto tiempo están ahí? Ya, en eso hasta que se empezó posteriormente ya a vender. Después vino la reforma agraria, vino todo ese proceso, toda esa cosa que... No cayeron en él porque eran distintos roles. Ya entiendo. Eran distintos roles. Entonces le correspondería, no sé, 3.000 hectáreas y la unidad básica era menos. Entiendo. Entonces... se las batieron, no cayeron en eso. Pero fueron vendiendo. Qué sé yo, cada uno su parte y repartiéndose. Mi papá en esos años se quedó con 1.000 hectáreas. No es menor, pues 1.000 no hectáreas, es menor. Claro. Él le vendió después aquí a Mario Donoso, de Nancagua, y le vendió a Fernando Riera.
No es el senador de fútbol. No, sí, sí. El Fernando Riera también de Rancagua. De Rancagua, sí. Pero don César, discúlpeme que haga el paréntesis aquí. Claro, usted está en el Alto Colorado. ¿Cuánto tiempo está ahí? En el Alto Colorado, no sé, pues ahí estaría unos 20 años. Pero es que por eso digo, porque a mí el Correo La Bruja, el buen Correo La Bruja, me cuenta a mí que la familia Green es de Pichilemu. Bueno, vamos a acercar. Por ahí va. Vámonos a acercar. Claro. Pero déjame hacer el corte, tengo que hacer el corte, tengo que ir a la pausa. Señor, esas conversaciones que, y no, se nos corrió un poquito el escritorio, esas conversaciones que pocas veces las tenemos en Las Buenas Razones, con este tremendo personaje, con este hombre que es querido, con este hombre que como usted y como yo, conversando un poco de la vida, de ese Santa Cruz, de ese Colchagua, de ese otrora tiempo que dicen que el tiempo pasado fue mejor. Yo creo que sí, sin te parece lo que tenemos ahora. César Munita Castro, vamos al corte y ya estamos de vuelta.